Una compañera mía, periodista, que a ella no la voy a mencionar, obviamente por cuestiones de que su familia sigue en Venezuela, ella iba a las cárceles. Y en las cárceles se practicaba el canibalismo por la falta de alimentos. Estamos hablando de una situación extrema. Claro, además, por ejemplo, la segunda enmienda en Estados Unidos no está pensada para tú defenderte de ladrones o criminales, está pensada precisamente para defenderte del Estado. Pero solamente eres libre si tienes armas. Claro. Eso es algo que yo necesito que se entienda. Porque estás en España, ¿no? Pero tienes compañeros que están en Venezuela que nos podrían hablar de estas cosas. En Venezuela no se pueden hablar Seguro. de estas cosas. Incluso hace poco, una periodista llamada Nakari Ramos. Con la reciente detención de la periodista Nakari Ramos, ya son al menos 13 los profesionales de la comunicación tras las rejas. Fue secuestrada por la dictadura, no por hablar en contra de la dictadura, sino por informar que los índices de delincuencia habían aumentado. Porque mi principal problema no era que el régimen venezolano me cerrara las puertas, cual era predecible. Mi principal problema es que el resto del mundo se cerró. La pandemia me demostró que el régimen venezolano no era el único que me podía cerrar las puertas. Conversando con Yomar, el último mensaje que tuve antes de hablar con él fue oye, no puedo atenderte ahora mismo porque me estoy a punto de morir de hambre, no tengo nada que comer y no sé qué voy a hacer. Y hubo varias ocasiones en las que estuve a punto de acostarme a dormir, con hambre obviamente, y me acuerdo de muchísimas veces que yo hablaba con mi padre y le decía, oye, tengo hambre, y él me decía, no sé, lo siento, pero no hay nada que podamos hacer. Eso pasó en muchas ocasiones. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Ancast y hoy estamos en la Rax House y contamos con la presencia de Yomar Moreno. Hola Jorge, gracias por la invitación. Nada, bienvenido Yomar al canal. Yomar es de origen venezolano y actualmente lleva ya unos años en España y es líder del movimiento venezolano libertario. Si nos puede contar un poco sobre esto. Bueno, antes que todo, un saludo a los liberales libertarios de España, que creo que es algo muy importante. Y bueno, el Movimiento Libertario de Venezuela se fundó en el 2015 con el objetivo de agrupar a las personas, a los jóvenes principalmente, que después de las manifestaciones de 2014 se sintieron cerca del liberalismo y del libertarismo, frente al totalitarismo que representa el socialismo del siglo XXI y el movimiento chavista en Venezuela. Vale, pues vemos que es un movimiento muy interesante y bueno, me contaba Yomar que eran unas 500 personas más o menos formando parte de ese movimiento, pero bueno, al final la situación en Venezuela es bastante complicada e iremos indagando un poco a medida que estemos con el episodio sobre algunas de las cosas que estuvimos hablando ya pues antes de empezar con el episodio. Por ejemplo, en el tema ahora mismo de las elecciones recientes, ¿no? Sí, las del 28 de julio. ¿Cómo fue un poco eso, no? Porque hubo elecciones y al final no se sabían muy bien los resultados y que parecía que estaban un poco ahí amañadas o cómo fue. A ver, sí se saben los resultados Sí. al final de todo esto. Estamos hablando de que el equipo de la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y el Partido 20 de Venezuela, logró, en un proceso de logística no visto en Venezuela, recaudar las actas correspondientes a las elecciones, que son una serie de actas en donde se establece las mesas electorales y se establecen los votos. Estas mismas actas se imprimen en el momento de cerrar las mesas electorales. A ver, estamos hablando de un país en donde no solamente las telecomunicaciones ya no solamente están intervenidas por la dictadura, sino que estamos hablando de un país con que la falta de luz, la falta de transporte, la falta de acceso a internet dificulta la recolección de esta información. Y se logró, obviamente con un esfuerzo logístico inmenso a través de los comandos por Venezuela. Y en esas actas se demuestra la victoria de Edmundo González, que es el candidato de la oposición venezolana, o de los partidos de la oposición tradicional, ante el régimen de Nicolás Maduro, por más de 30 puntos. Un 67% de los votos aproximadamente. Y estamos contando con un régimen que no solamente moviliza a la gente para que voten por ello, sino que hay lugares en donde obviamente no hay presencia de la oposición, donde no hay representantes, en donde no hay una logística para poder vigilar el voto. No confiemos tampoco en eso. Y contando donde el más del 20% de la población, unos 8 millones de habitantes, están fuera del país y que no pudieron participar. Estamos hablando de que en el exterior a lo mejor votaron 10.000 personas, de los 8 millones que están en el exilio. Entonces tenemos que ser conscientes de que este número no representa en realidad
el panorama electoral en Venezuela, pero que sí representa que al menos a nivel interno, bajo las condiciones de la dictadura, se obtuvo una victoria electoral, al menos en ese sentido. Que eso se traduzca en una transformación política, eso es otra cosa. Nosotros obviamente vimos esa noche como el Consejo Nacional Electoral venezolano básicamente se inventó unos números que ni siquiera hubo un esfuerzo real por parte de la dictadura de establecer unos números que uno diga, ok, a nivel de sumarlos todos al mismo tiempo y digamos estadísticamente tendrían un sentido. ¿No? Hicieron una trampa que tenía la intención quizás de demostrar esa trampa y demostrar el poder que tienen. Y luego del 28 una serie de acciones de represión nunca vistas en Venezuela incluso. Estamos hablando de que el régimen venezolano mantenía un equilibrio entre un sistema de represión y lo suficientemente abierto para que líderes de la oposición pudieran existir dentro de Venezuela, como el Movimiento Libertario de Venezuela, o los partidos tradicionales, o los centros de pensamiento en Venezuela, o los movimientos estudiantiles, que no representaron una amenaza. Pero en esta ocasión el régimen sí se dio cuenta de que se les adelantaron el juego. Por primera vez, porque el chavismo siempre ha picado adelante en las jugadas políticas. Y bueno, el chavismo reaccionó de una manera espantosa. Estamos hablando de un proceso de represión y de un punto de inflexión en la política venezolana. Yo en su momento escribí un día antes de las elecciones que había 3 escenarios. Obviamente había uno más probable que el otro. El más probable es el que estamos viviendo en este momento. Pero que el régimen venezolano se iba a transformar en un sistema, sí, dictatorial, digamos, como puede ser otras dictaduras que comúnmente podemos conocer a lo largo de la historia, pero que iba a transformarse en una dictadura totalitaria encaminada a copiar el modelo norcoreano en Venezuela. Dicho y hecho, precisamente fue un proceso de aceleración que antes no solamente era la represión por parte del Estado, sino que ahora era la represión de tu vecino, de tu estudiante, de tu compañero, que recuerda mucho a la revolución cultural de Mao Zedong en China y a la Alemania nazi. Y estamos hablando de un nivel de represión nunca visto antes. O sea, al final hay un marxismo cultural en Venezuela, pero también hay gente que rechaza mucho estas ideas socialistas, ¿no? No sé, comparando, por ejemplo, en tu entorno o donde has vivido, cómo ha ido eso. A ver, en Venezuela no me gustaría utilizar el término marxismo cultural porque eso ya no tiene ningún tipo de sentido. No veo posible la idea de un marxismo cultural entendido como lo hacen hoy en día. Autores que a lo mejor se equivocan o no en el diagnóstico. Yo no comparto esta idea, pero estamos hablando de que en Venezuela la población no es socialista. Y con esto yo lo digo con completa seguridad porque como parte de mi activismo durante los años en Venezuela yo recorrí el país. Yo me la pasaba visitando a las ciudades o los pueblos, o casa por casa, las universidades, etcétera. Siempre muy confrontativo porque creo que las ideas de la libertad se tienen que defender con honor, con principios, como las ideas que son, el vanguardismo que es el libertarismo. Y la gente las aceptaba. La gente obviamente no tiene estructuradas estas ideas. Estamos hablando de personas que viven su día a día y que solamente rechazan el socialismo porque lo han vivido, pero que no tienen una estructura ideológica que tú puedas decir, bueno, no, entonces yo soy liberal, o yo soy libertario, o promuevo el libre mercado, etc. Tengo las nociones, llego a las mismas conclusiones, pero sin una doctrina estructurada. Yo siempre cuento la anécdota de la ciudad de Barquisimeto, donde estábamos repartiendo unos folletos que decían no al socialismo, y casa por casa, y una señora me atendió, vio el folleto, pero como no veía bien porque le faltaban unos lentes, leía socialismo y lo primero que hizo fue lanzármelo a la cara. Obviamente la reacción al momento fue como que a lo mejor esta señora es socialista o apoya el chavismo, pero no, nos gritó, yo no quiero nada con el socialismo, etc. Tuvimos que calmarlo un segundo y decirle no, se buscó los lentes, lo leyó, nos invitó incluso a pasar a su casa y estuvimos hablando un buen rato. Pero esto se replica en todo el país. Sí. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el régimen no necesita a 20 millones de personas convencidas, necesita unos 10.000 que ni siquiera son convencidas, sino que son parte de la estructura del régimen. Estamos hablando de jefes de organización partidista en las calles, en los barrios, en las urbanizaciones, etcétera, que sirven precisamente como parte del instrumento de poder. Y como son parte del instrumento de poder,
reciben beneficios por parte de la dictadura. Esto no significa que viven en palacios ni que son parte de una élite política adinerada, pero digamos que en la situación de Venezuela, que es una situación de supervivencia, ellos tienen garantizado, puede ser una bolsa de comida, puede ser una ayuda social a través de sistemas de control, como es el sistema Patria en Venezuela, que se llama a un sistema de subsidio, que en realidad no es un sistema de subsidio, sino que es un sistema de control y vigilancia y de registro paralelo al sistema de registro ciudadano, como puede ser el DNI en España, pero este es a nivel paralelo, y a través de milicias o a través de paramilitares, que son los conocidos círculos bolivarianos o colectivos. Claro, al final los que viven bien en los países socialistas son las clases altas, los amigos de los políticos, igual empresarios, o ni siquiera tan bien si la pobreza ya es tan grande que llega un punto que lo máximo que te pueden dar es eso, algún tipo de subsidio o algún tipo de privilegio que no tenéis el resto de los ciudadanos. Pero también porque hay diferentes tipos de nivel. Claro, Estoy sí. hablando, por ejemplo, de, digamos, la jefa de calle, Vale. del consejo comunal. Pero también hay gremios, empresas, agrupaciones, socios, que obviamente ellos viven en la opulencia, lo que se conocería como la burbuja en Venezuela. Por ejemplo, está Fede Cámaras, que es una, como lo dice, es una cámara de comercio empresarial en Venezuela, que básicamente es socio del chavismo. Y son empresas privadas. Y obviamente ellos son parte de la oligarquía, como puede ser los silovikis en Rusia, pero actualmente en Venezuela, lo que se conoce en Venezuela como la boliburguesía. Vale. Y vamos a volver un poco al principio. ¿Cómo fue empezando un poco hasta llegar hasta día de hoy? No, me imagino que fue con Chávez, que poco a poco yo vi algún clip suyo así en Twitter y parecía casi Albert Rivera al principio, así un liberal que iba a comerciar con las empresas, tal, ¿no? Y poco a poco vemos que, vale, constitucionalmente hizo las reformas, muy bien, pero al final, ¿cómo ha acabado todo eso, no? A ver, obviamente yo creo que comenzar con Hugo Chávez en su campaña del 98 es quedarse corto. Vale. Estamos hablando de un hombre que es un golpista. Estamos hablando de un hombre que se infiltró dentro de las Fuerzas Armadas como parte de un plan de la izquierda revolucionaria en Venezuela ante la derrota de los intentos de la guerrilla al principio del proceso democrático en Venezuela, que terminó en 2 intentos de golpe de Estado. Esto no significa que los 2 intentos de golpe de Estado en Venezuela tuvieran una connotación ideológica. Estamos hablando de que en Venezuela había 2 corrientes. Había una oposición a la democracia por parte de militares nacionalistas, por cuestiones históricas, y teníamos a la guerrilla que fue vencida. Misma guerrilla que termina infiltrándose en las mismas Fuerzas Armadas y conecta con este sentimiento antidemocrático. Estos 2 intentos de golpe de Estado, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, coinciden con un proceso de transformación económica, el gran viraje en Venezuela. Venezuela era un país gobernado por la socialdemocracia y el socialcristianismo, profundamente estatista. Por ejemplo, tenemos al Partido Social Cristiano COPEI, liderado por Rafael Caldera, que era simpatizante de la Falange Española, por ejemplo, en su momento, en su juventud. O tenemos a la socialdemocracia encabezada por el Partido de Acción Democrática, que sus líderes venían de la izquierda revolucionaria comunista de la generación del 28. Esto obviamente se fue transformando. COPEI dejó de ser un partido, digamos, falangista o simpatizante, y Acción Democrática igual, para transformarse en la socialdemocracia que conocemos y la democracia cristiana que conocemos, que también conoce España y la Unión Europea. Pero tenían estos vicios estatistas. Vicios estatistas que terminaron obviamente con una crisis financiera, con una crisis industrial, controles de precio, controles de cambio. Teníamos a un Estado masificado, ¿verdad? En el proceso democrático, con la nacionalización de la industria petrolera. Teníamos medios de comunicación, telecomunicaciones, transporte. Estamos hablando de un Estado no solamente intervencionista y regulatorio, como puede ser en Europa, sino que un Estado empresario. Obviamente, esto falló. Y los propios partidos democráticos comenzaron en un debate para ver qué se podía hacer. Unos eran partidarios de mantener el sistema estatista, otros no. Carlos Andrés Pérez, que fue uno de los principales impulsores del estatismo, se transformó después de salir de su primera presidencia y se enfocó en hacer el gran viraje. Este gran viraje era precisamente deshacerse de todo este proceso estatista, abrirse al mercado, por ejemplo, el subsidio a la gasolina, el tema de las empresas públicas,
todo esto, digamos que un proceso de reforma liberal. ¿Qué ocurre? Esta reforma liberal, además de ser saboteada por el mismo partido, Acción Democrática, y los mismos partidos políticos, no termina de cuajar, porque además de ser muy moderada, que es algo muy importante de destacar, era muy gradual el proceso de reforma, eh, el sabotaje por parte de la izquierda en Venezuela evitó este proceso, porque entonces la gente dice, no, bueno, pero es que estas reformas generaban malestar social, que es verdad, no lo va a negar, pero que no se traducían en una transformación política si no hubiera sido parte del plan de la izquierda en Venezuela, al menos de la izquierda revolucionaria. Ah, y durante ese proceso, precisamente, aparecen estos golpes de Estado, que terminan de darle el tiro de gracia no solamente al gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino al proceso democrático, que ya estaba en las últimas. Estamos hablando de 1992 y 1994, en donde tienes en el 94 una crisis financiera, tienes en los intentos de golpe de Estado en el 92, si no me equivoco, y luego de eso tienes el proceso de, básicamente, de juicio político a Carlos Andrés Pérez por casos de corrupción. Básicamente tú tienes el proceso democrático no solamente viciado, sino básicamente destruido. Y ahí es en donde Carlos Andrés Pérez, obviamente, se va de la presidencia, hay un gobierno temporal, se lleva a elecciones, vuelve Caldera, pero con otro partido, Convergencia. Se continúan con las reformas, porque al final era algo inevitable, pero estas reformas llegan muy tarde. Estamos hablando de que precisamente se hacen las reformas liberales cuando ya la democracia está muerta. Y se libera a Hugo Chávez por dos cuestiones importantes. Primero, Caldera ya venía de una tradición de indultos. Estamos hablando que ellos también indultaron en los 70 a la guerrilla, como pasó, por ejemplo, en Colombia, a través de un acuerdo de paz. Y tenemos el sobreseguimiento. La justicia sobresiguió el caso de Hugo Chávez, pasaron 4 años. Tú no puedes tener a alguien en prisión sin un juicio finalizado. Entonces, Hugo Chávez sale de la cárcel, se mete en la política, viaja a Cuba, obviamente a ser asesorado, y gana las elecciones, con el discurso no solamente de mano dura, sino de restablecer una democracia real y de la reforma constitucional y todo esto. Obviamente él no se vende como un marxista ni como un socialista, no iba a ganar las elecciones de esta manera. Estamos hablando de un país que, aunque no era liberal, durante todo el proceso democrático se alineó con Occidente. Estamos hablando de un país que tuvo la doctrina Betancourt, que era no tener relaciones diplomáticas con países que eran dictaduras en su momento. Estamos hablando de un país que mandó un buque incluso al bloqueo a Cuba durante la crisis de los misiles. Entonces estamos hablando de un país que estaba alineado con Washington. Y aunque la Unión Soviética ya se había disuelto, eso de decirse marxista no te iba a permitir ganar elecciones. Ahora, obviamente, él nunca ocultó que era simpatizante de la izquierda y por eso, tanto el Partido Comunista como el Partido Movimiento hacia el Socialismo o los partidos de izquierda terminaron apoyando a Hugo Chávez. Y no solamente los de izquierda, también los medios de comunicación, las empresas, etcétera. Porque aunque no fuera marxista, bueno, ya todo el mundo sabía que o era probable o era el que iba a ganar las elecciones. Claro, al final tenemos este proceso donde la democracia también va degenerando, ¿no? Hacia Sí, la sí, claro. dictadura. Estamos hablando de una democracia que se hubiera podido salvar si se hubiera profundizado el proceso democrático y si hubiera liberalizado la economía. Pero estamos hablando de una democracia que no termina de cuajar como democracia y que no termina de entender que el Estado no puede ser intervencionista. Claro. Y aún así la democracia tampoco es un sistema ideal, es un medio, no es un fin como muchas veces se No, piensa. claro, a ver, yo no soy un demócrata, no, para nada. Pero estamos hablando de que Venezuela por primera vez durante 40 años tuvo un gobierno civil y estuvo más o menos estable. Y estamos hablando de unos 40 años donde toda América Latina era una dictadura. O sea, estamos hablando de Videla, de Pinochet, de Trujillo. Sí. Estamos hablando de la Junta Militar en Brasil. Estamos hablando de las dictaduras en Perú. Estamos hablando del desastre que era Colombia en el siglo XX. Las únicas democracias estables teníamos a Cuba. Teníamos la guerra civil en Centroamérica. Las únicas 3 democracias en América Latina eran Costa Rica, México y Venezuela. Más nada. Y por eso en Venezuela hubo tanta migración. Porque estaban los chilenos, los argentinos que huían de la dictadura, los uruguayos, los brasileros, 6 millones de colombianos que huían del conflicto. Entonces, obviamente, era como el refugio. Incluso cuando cae la dictadura, bueno, no cae, se hace la transición
en España, parte de la Constitución española está inspirada en la Constitución venezolana del 61, porque los venezolanos fueron promotores del proceso democrático en España. Tanto es así que Carlos Andrés Pérez se trajo de incauto en el avión presidencial a Felipe González a España cuando estaba siendo buscado. Entonces, literalmente, Carlos Andrés Pérez le dijo al rey de España, te tengo un paquete ahí escondido, y era Felipe González. O sea, estamos hablando de que Venezuela era un referente en el proceso democrático, al menos en el mundo hispano. Y era el aliado predilecto de Estados Unidos, y estamos hablando de un fenómeno extrañísimo de que un país rico en petróleo sea una democracia plena, o al menos una democracia imperfecta. O sea, porque si yo busco los miembros de la OPEP, no, te estoy hablando de en el siglo XX, o eras una monarquía absoluta, o eras una junta militar, pero era Venezuela y Ecuador. Y Ecuador era una dictadura, entonces, más nada. Era como un fenómeno extrañísimo. Una democracia en América Latina, estable, sin guerrilla, que crecía a 2 puntos porcentuales, que tenía muchos recursos naturales y que estaba asociado al bloque occidental. Era como que, bueno, esto es extremadamente extraño. Entonces, por eso era como el fenómeno en el mundo. Claro, y al final tenéis el problema de que os han quitado, aparte de vuestros derechos, por ejemplo, a la autodefensa, ¿no? Que no sé si tenías por ahí igual la camiseta que podíamos enseñar. Ah, sí, claro. A ver, yo creo que esto es fundamental y yo creo que la tengo acá. Claro, porque al final ganan, o sea, las elecciones os las amañan tal y no podéis hacer nada porque no hay ningún nivel de defensa ni tienen ninguna posibilidad de amenazar al gobierno que tiene todas las armas y vosotros... No, claro, estáis solamente ahí. eres libre si tienes armas. Claro. Eso es algo que yo necesito que se entienda. Bueno, yo me imagino que en la general... Esta es esta. Sí, ¿es esta? Sí. Bueno, cualquiera de las dos creo. Tenemos esta que bueno, la diseñé hace poco con mi amigo. Tiene el logotipo nuevo del MLB. Sí, esta. Tenemos el tema del libre porte de armas. Y tenemos adicionalmente aquí el escudo de la Constitución, la primera Constitución venezolana, que es la de 1811. Y el artículo de la Constitución, que es que garantiza, básicamente, en su momento, que la población puede tener armas, básicamente. Y atrás tenemos la bandera del decreto de guerra-muerte de Simón Bolívar en el proceso de independencia, con la imagen del chico que después de la manifestación de las elecciones del 28 de julio se derrumbaron varias estatuas de Hugo Chávez. Se volvió un ícono. Él está detenido, obviamente, con el grito de viva la libertad, muerte a la tiranía. Yo creo que el tema de las armas es importante porque, o sea, más allá de que en Venezuela nunca hubo porte de arma, yo creo que el principal punto aquí y crucial es que se entienda de que tú puedes tener un libre mercado, básicamente. Tú puedes tener una democracia parlamentaria, una monarquía, o puedes tener una democracia federal. Puedes tener una constitución que te garantiza derechos individuales. Pero el tema es que el Estado no es, o el poder no es una cuestión de papel, no es una cuestión legalista. Que a ver, es importante, yo no lo voy a negar. Yo creo que el Estado de Derecho, que es un oxímoron, que eso no existe, conceptualmente es importante, a nivel de concepto. Porque el mito político es importante al final para que la sociedad o para que si existe el Estado, que esperemos que no, pueda, digamos, manejarse en ciertas normas. Pero si la población no tiene la capacidad real de transformar ese derecho en una capacidad de acción violenta, porque eso hay que llamarlo con el nombre que tiene, no puede conservar esa libertad. ¿Por qué no se puede conservar esa libertad? Porque, por ejemplo, estamos en España y supongamos que todos los partidos políticos se ponen de acuerdo para instaurar una dictadura. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que tiene la población? Si en España se quiere, no, que el ejército, pero supongamos que todos, porque no es como que España no viniera de una dictadura que no se logró derrocar, una dictadura en donde se tuvo que hacer una transición, y por la benevolencia del poder, no por otra cosa. O sea, no, mi país, si hubiera tenido libre porte de armas, seguramente no termina como termina. O sea, tu democracia depende del consenso de los políticos. Pero si el día de mañana todos los políticos se ponen de acuerdo en montar una dictadura, tu país se transforma en una dictadura. No va a haber oposición. No, que la gente va a salir a las calles, etc. Señores, yo vengo de manifestaciones de 1,5 millones de personas. Es imposible.
O sea, cuando se tiene el monopolio de la fuerza, no se logra eso. Claro, además, por ejemplo, la segunda enmienda en Estados Unidos no está pensada para tú defenderte de ladrones o criminales, está pensada precisamente para defenderte del Estado. Exacto, o sea, el arma que quizás tú puedas tener en casa no es para defender a tu familia o algo así de un delincuente, de un ladrón, que también es válido. Sí. Estamos hablando de que tiene dos principios. Defenderte ante el Estado y defenderte ante un invasor. O sea, otro Estado que te invada tu país. Esa es la razón por la cual en Suiza la gente puede tener rifles y tiene servicio militar obligatorio. ¿Vale? O sea, no está pensado para que se defienda a la gente de la inseguridad. Además, tener libre porte de armas o no tener libre porte de armas no establece o no modifica los índices de inseguridad. Porque entonces Japón sería el país más inseguro del mundo y Estados Unidos no sería el país más violento del mundo desarrollado. O sea, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de conservar la libertad. Y no importa la Constitución. O sea, el único principio que sigue el Estado es la violencia. Y si tú no tienes la capacidad de actuar violentamente ante el Estado, usted no es libre. O sea, y creo que ese es el primer paso para internalizarlo. Eso no significa que yo en este momento tenga un arma en mi bolsillo para defenderme del Estado español. Ojalá. Lástima que no tengo madera cerca. Pero la única manera de ser libre es que si tú desarrollas las capacidades para conservar esa libertad. O sea, el Estado no es una garantía de libertad. La Constitución, la separación de poderes no existe. O sea, es solamente una cuestión de conceptos. Incluso la separación de poderes que nosotros vemos en el mundo desarrollado o en el mundo democrático no es separación de poderes. Son diferencias de intereses políticos. Es porque a lo mejor tú, Jorge, eres más conservador que yo o viceversa. O más liberal, o más abierto al mercado, o más cerrado, o quizás a mí me gusta tal tu medida y a mí no. Entonces, como yo tengo un juez, entonces tú te opones a él. Es como en Estados Unidos. Si hubiera independencia de poderes en Estados Unidos, no debería haber ninguna especie de problema en que la Corte Suprema tuviera todos los miembros de un solo partido. Porque entonces los miembros no serían del partido, sino que serían jueces objetivos. Pero eso no ocurre. El debate es, no, que uno es más conservador o otro es más liberal. Eso significa que la diferencia es de partidos, no de poderes. Porque el poder no se puede dividir. El poder es un monolito. O sea, y el poder es el Estado, transformado en monopolio. ¿Vale? Y ese monopolio no se puede dividir porque es un monopolio. La única manera de dividirlo es aboliendo el Estado. ¿Por qué? Porque ya no sería un monopolio. Esa es la cuestión crucial, perdón, la cuestión crucial. Por eso es tan importante el tema de las armas. Porque obviamente muchos liberales y libertarios, incluyéndome, promovemos la propiedad privada, promovemos el libre mercado, promovemos algunos el gobierno limitado, otros la abolición. Yo no creo que el gobierno limitado sea posible, pero bueno, a lo mejor me equivoque y ellos lo logren. Yo no creo. Esa es la verdad. Creo que es un gasto de tiempo y de dinero que no sirve de nada, pero digamos que puede. Mira, que yo también lo promuevo a nivel político, lo tengo que promover en mi país porque mi objetivo no es abolir el Estado venezolano, ojalá, sino que el primer paso es no vivir en una dictadura. Pero mi fin último no es el Estado limitado, me parece una tontería. Así de sencillo. O como diría Jesús Huerta de Soto, una americanada. Así de sencillo. Además, los liberales no pueden proponer nada más porque ya se cumplió. El liberalismo ya cumplió su función. El liberalismo ya hizo sus revoluciones en su momento y es el creador del Estado moderno. Nosotros vivimos en un mundo posliberal. Pero ese es otro tema. El punto crucial es que como tú no puedes dividir el poder, la única manera de enfrentarte a él es desde afuera. Y aunque tú promuevas muchas ideas liberales, por ejemplo en España, obviamente está el tema del derecho de la propiedad. Pero si el Estado te quiere quitar la propiedad como lo hace hoy en día en España, tú no tienes mecanismos de oposición. En España no hay propiedad privada, sino hay propiedad nominal, que es el que dice en el papel. Pero si ese papel lo quieren cambiar, lo cambian. Ahí está. Estamos hablando, y obviamente es otro tema, no cuestiones de propiedad. El tema del movimiento feminista y cómo destruye el tema de la presunción de inocencia. Eso es destruir, además de un derecho, eso es destruir el derecho y la justicia y la libertad de la gente. Y cómo esa gente se ha podido defender. No se ha podido defender porque no tiene armas. Porque no tiene la capacidad de mantener un contrapoder ante la justicia, que es un monopolio. Porque es el monopolio del Estado. Entonces, no hay formas dentro del Estado de limitarlo, además de tener armas. Y por eso yo creo que es crucial. Podría parecer loco, seguramente lo estoy. Pero creo que esa es la pieza fundamental. Sí, al poder al final no se le puede limitar desde dentro, como bien dices, hay que enfrentarlo desde fuera a través de la sociedad civil,
a través de la lucha de las ideas, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Y luego quería preguntar, ¿cuál crees que es el principal de los problemas en Venezuela ahora mismo? No sé si alguno de los que hemos comentado o crees Wow. que hay algún otro que esté ahí. A ver, en Venezuela el principal problema es la dictadura, o sea, no hay Sí. otro. Claro, y todo lo que genera, ¿no? Por ejemplo, Porque todos los problemas derivados son esos. sí, A lo mejor algunas personas te puedan decir que es un tema cultural, que es un tema de las bases, que es la población venezolana, etcétera. A ver, yo sé que cuesta mucho entenderlo, y más a mis compañeros venezolanos. Pero la gente en Venezuela la tiene muy clara. La cuestión es que hay una dictadura. Una dictadura derivada en un régimen totalitario que destruye a la población. claro. Porque no es una, perdón por interrumpirte, Nada. pero no es una dictadura militar como las del Cono Sur, que era solamente conservar el poder. ¿Por qué digo que es una dictadura derivada en totalitarismo? Porque su objetivo no es mantener el poder, es transformar a la sociedad venezolana, que eso ya es otra categoría. Y a veces no se llega a entender. Sí, y al final también está el problema de la represión política o la censura, ¿no? Por ejemplo, me comentaste que tú puedes hablar aquí sobre estas cosas porque estás en España, ¿no? Pero tienes compañeros que están en Venezuela que nos podrían hablar de estas cosas e incluso no me En comentas. Venezuela no se pueden se hablar de puede. estas cosas. Incluso hace poco, una periodista llamada Ana Cari Ramos fue secuestrada por la dictadura, no por hablar en contra de la dictadura, sino por informar que los índices de delincuencia habían aumentado. No estamos hablando de cuestiones directamente políticas. Y solamente por informar sobre sucesos fue detenida. Es que nosotros no estamos hablando de que hay censura porque yo soy un activista libertario y quiero acabar con el chavismo. No. Hay censura porque la idea es que todo está bien en Venezuela. Claro, entonces Aquí no pasa nada. sí, no, aquí en España también hablamos a veces de censura, no, están hablando de la máquina del fango y demás, pero bueno, no llegamos al punto en el que estáis vosotros, por Pero ejemplo. censura es censura. Sí, A lo mejor yo te censuro porque tus opiniones son de la extrema derecha o de la extrema izquierda. O porque insultas. O porque un comediante dice un chiste que a lo mejor a alguien le molesta. Eso no es mi problema. Yo tengo la libertad de ofenderte cuando yo quiera. Y yo soy responsable de las consecuencias. A lo mejor tú ya no vas a mi show, nadie te se suscribe a tu canal, a lo mejor a mí me fundan en Instagram o en Twitter, que seguramente en Twitter es más probable. Pero y de eso se trata la libertad. La libertad no es que el mundo es rosa. La libertad es mostrarte todo. Y tú eliges. claro. También al final, cuanto más derecho tengas tú a difamar a la gente o a publicar cualquier tipo de cosa, mejor es porque la gente va a tener que buscar más información, asegurarse más y no se presumirá veracidad, ¿no? Porque ahora leemos cualquier cosa en un periódico y ya se presume que es veraz porque está en este periódico, ¿no? Hay como una presunción de veracidad cuando no debería de ser así. Bueno, es que hoy en día ya se ha demostrado que los medios de comunicación también son quienes difunden más desinformación. Y no lo digo en el sentido conspiranoico de un plan perverso detrás, sino de que efectivamente cada periódico tiene una agenda. Entonces uno tiene que poder contrastar esa información o A ver, buscarla. Si le por su subvencionan mismo. también con fondos públicos, yo creo que tampoco hay Ah, no, que- bueno, pero te estoy hablando a nivel global. A nivel global, sí. Ahora, obviamente a nivel global también hay medios de comunicación financiados por el Estado Sí. o medios directamente del Estado, como la BBC o el Televisora Española o Venezolana de Televisión en Venezuela. Y así podría yo durar todo el día, o Russia Today. Obviamente esto ya es algo más directo. Pero en el caso de España, por ejemplo, con el tema de las subvenciones a los medios de comunicación, obviamente eso es la manera directa de controlar los medios de comunicación. No son medios de comunicación privados, son medios de comunicación del Estado. Con 2, 3 pasos de más y ya. Claro, te quería también preguntar, por ejemplo, por la figura de Juan Guaidó, ¿no? No sé si su nombre es exactamente así, porque yo el que conocía de algunas cosas que vi en la carrera y demás, y no, que se le tenía como una especie de refugiado político y demás. A ver, No sé si seguramente sí podrías lo es. desarrollar un poco. Pero Juan Guaidó es un cobarde. Así de sencillo. Y no lo digo porque a lo mejor me digan, no, es que tú nunca estuviste en esa posición, etc. A ver, concentrémonos. A ti nadie te obliga a estar en los lugares donde estás. ¿Vale? Tú sabes a lo que te estás enfrentando. Por ejemplo, si yo salgo en una manifestación en las calles de Venezuela, yo estoy seguro que puedo terminar preso o muerto, o las dos de alguna manera. O puedo regresar a mi casa. Yo soy consciente de eso. Yo tomo esas decisiones. Si yo juro, como presidente interino en Venezuela, yo tengo que buscar la transformación política,
en el camino más óptimo. Pero lo único que hizo fue montar una imagen falsa de un gobierno interino que no llegó a nada porque no había gobierno real. Lo vuelvo a repetir, el gobierno, el Estado, es la violencia. Si tú no tienes los mecanismos para ejercer la violencia, usted no es un Estado. Entonces, supongamos que yo quiero montar un Estado en Venezuela paralelo. ¿Qué hago? Me tomo fotos. Subo en Instagram un live. Voy recorriendo América Latina diciendo que soy presidente. No. O sea, no eres nada. Es que es literalmente la nada. En Venezuela se hace mucha broma con que, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y mandan un sticker de Guaidó como tal. ¿Por qué? Porque es nada. Porque no hay una transformación real. O sea, no es que a lo mejor yo me lo invente. Porque yo al principio lo apoyé. Yo era parte de la coalición Soy Venezuela. Yo decía, bueno, vamos a seguir esta línea. A lo mejor yo estoy equivocado. Yo como lo vuelvo a repetir. Yo aposté por todo. Porque yo no lo sé. Yo a lo mejor no tengo la información que ellos tienen, que seguramente es más que la que yo tengo. Pero el problema no es solamente de información, sino de traducirla. Y no hay una tradición real de enfrentamiento político y no hay una transformación de esa información en algo real. Ellos ven la política como lo que comúnmente se ve como la política partidista. Entonces están concentrados en eso. Entonces, si tú en Venezuela haces política teniendo un partido político, eres un tonto. O eres parte del régimen. Quizás las dos cosas a la vez. No lo sé. Y terminas saboteando el proceso. Pero no solamente saboteando el proceso, sino que tú a lo mejor dices, bueno, yo voy a intentar ese camino, pero también le estás metiendo el pie al otro camino. Sí. A la resistencia, a la rebelión, al movimiento de insurrección. Incluso entregas a las personas que estén intentando hacer eso. Que ya ha pasado en Venezuela. Entonces, a mí no me vengan a estar hablando de nadie que incluso estos minutos para mí no sirven. O sea, hablar de este señor no tiene sentido para mí. Claro, en ese sentido también te da una falsa sensación de elección y es lo que mencionas, bloquea otras opciones, ¿no? Porque si tuvieras que solo hay un partido único y no hay ninguna otra opción, siendo una opción pues ficticia, ¿no? Porque como dices, puede ser parte del régimen o cualquier otra cosa, o que llegado el momento no da la cara, entonces al final lo mejor sería que solo hubiese un partido y que la gente viese que no hay muchas más opciones, ¿no? Bueno, es que esa es la realidad en Venezuela. En Venezuela muchas veces se dice, no, que Venezuela es una dictadura de autoritarismo competitivo. Tú sabes que los politólogos inventan términos para... No lo va a negar, es válido, pero también me parece que es buscarle 5 patas al gato, como dicen. La transformación en Venezuela obviamente no pasa por los partidos políticos. Pero venderte la idea de que hay una oposición partidista te vende la idea de que realmente hay un grado de competitividad. Por eso el término. Pero en Venezuela es un régimen de partido único. En China hay más partidos. En Corea del Norte hay más partidos. En Cuba hay más partidos. O sea, ¿eso los transforma en democracias? ¿O en regímenes competitivos? No. En Rusia también hay más partidos. Venezuela es una dictadura de partido único. Y cuando se comienza a internalizar y se llega a entender que es un partido único, uno dice, bueno, a partir de ahí yo puedo tomar una acción. Pero tú no puedes tener un mecanismo de acción ni una estrategia frente a la dictadura con un mal diagnóstico. Y no es que no lo sepan. Porque como yo estoy sentado contigo, yo se los he dicho a ellos. Y siguen con el mismo camino. A lo mejor me ven como alguien que no sabe nada, o muy joven, o lo que sea. Pero cualquier persona que va leyendo mis artículos a lo largo de los años, o simplemente me sigue en Twitter, a lo mejor en 6, 7 meses se da cuenta de que a lo mejor yo acerté en eso. Hay otras cosas que yo me he equivocado. Pero señores, o sea, en el caso de Venezuela, una de las cosas que yo entendí primero antes de enfrentarme al chavismo es que tenía que entenderlo. Porque no es que soy antisocialista. Eso no ocurre. Es entender a qué me estoy enfrentando. Cómo se estructura, cómo llegó el poder. Porque es un fenómeno continental. Porque tú dices, bueno, sí, en Venezuela el chavismo, etcétera. Claro, pero Hugo Chávez pisaba Buenos Aires y la gente se volvía loca. Los argentinos. O pisaba Chile, o Colombia, o la misma España. ¿Por qué se convirtió en este fenómeno? Porque es uno de los más grandes populistas que tiene América Latina. Y no lo digo de manera negativa. Yo creo que el populismo es simplemente una herramienta discursiva.
Entonces, desde una óptica de yo no quiero entenderte solamente porque me opongo a ti, sino en realidad quiero entenderte. Y a partir de ahí tú puedes decir, bueno, ahora sí me opongo a ti. Ahora ya sé cuál es el problema contigo. Es como muchos liberales que se oponen a Marx pero no quieren leer a Marx. Igual. Recomiendo leer a los comunistas, a los liberales, a los socialistas, a los fascistas, etcétera, para entenderlo. Ojalá la gente se leyera a los fascistas para saber qué es el fascismo y no decir que todo es fascismo. Igual que muchos dicen que todo es comunismo. Como, así no funciona. ¿Y qué alternativas ves para Venezuela ahora mismo? O sea, al final está en una dictadura y no sé si crees que a través de la revolución armada, como hemos comentado, no podría ser, o a través de una revolución del pensamiento, o no sé qué alternativas ves. Bueno, mira, esto yo no lo estoy inventando ahora, desde hace años yo lo digo, el único camino en Venezuela es la insurrección armada, que eso se transforma en una guerra o en un acto individual o no sé, la verdad es que no lo sé, pero tampoco es una transformación de un día para mañana, de un día para otro, estamos hablando de que se tiene que invertir muchísimo tiempo, por lo menos mi visión y la visión de mi organización y los planes de estructura son de uno en cada década. So, obviamente ahorita estamos en un plan de una década, 2025-2035. La cuestión es que eso toma muchísimo tiempo. Nosotros no podemos, y es por eso que digo que los partidos políticos no pueden enfrentarse al chavismo, porque los partidos políticos no le pueden decir ni a sus estructuras, ni a sus socios internacionales, ni muchísimo menos a la población, porque son políticas, hay que ganar elecciones, aun cuando en Venezuela no hay, que en 10 años vemos. Pero por eso la condición de movimiento y por eso la condición de activistas y por eso la condición de voluntarios. La única manera de sacar al chavismo es teniendo un plan a largo plazo. Y a lo mejor yo no tengo las herramientas necesarias para llegar a cabo al final el plan, pero no pierdo nada intentándolo. Nadie lo está intentando, al que yo sepa, o al menos de manera seria. Y eso ni siquiera tiene que ver con ser libertario, a mí no me interesa. O sea, el libertarismo es una cuestión mía y de mis compañeros, a lo mejor, o tuya, o lo que sea. Es una condición individual. Pero yo en Venezuela yo no veo eso. O sea, yo en Venezuela, en una protesta, yo tenía un socialdemócrata, un comunista y un nacionalista peleando contra una dictadura. Si eso me funciona o no me funciona, es irrelevante. O sea, lo importante es que el plan se ejecute. Ya después, en un proceso democrático, yo me voy a estar peleando contigo porque a lo mejor tú crees que las empresas estratégicas tienen que ser del Estado. O si los nacionalistas quieren montarle una estatua a un dictador o los socialistas quieren mantener la seguridad social. No sé, eso se debate luego, a mí no me interesa. La gente se me está muriendo en la calle, a mí no me interesa ese debate. O sea, a veces yo veo debates liberales que los comparto, me parecen súper interesantes. Pero como yo vengo de una realidad donde a mí no me interesa, donde mi interés es la liberación de mi país a través de los medios necesarios, a veces yo digo, este debate es efímero. A ver, en España también yo veo debates que tampoco tienen mucho sentido. En España hay problemas estructurales reales y los liberales están concentrados, no sé, en atacar al movimiento feminista cuando eso es irrelevante o al movimiento woke. No tiene mucho sentido. O sea, o andan por ahí hablando del marxismo cultural. Yo digo, ¿cuál es la trascendencia de esto? Esto es una moda, como los hippies. Nada contra los hippies. Más cerca de ellos de lo que la gente cree. Pero, ¿cuál es la transformación? Mira, yo tengo 26 años. Yo me volví liberal a los 14 y anarcocapitalista a los 16. Me acuerdo que el debate político que a mí me preocupaba, además del chavismo fuera del país, eran otras cosas. Vi cómo el movimiento progresista crecía y ahorita estoy viendo cómo desaparece. Pero los problemas reales siguen ahí. Los problemas de la gente común siguen ahí. Entonces yo como que, bueno, en realidad este debate no me interesa. Claro, entonces vemos que la alternativa está un poco difícil, pero bueno, al final hay que seguir dando la batalla porque si no te Vale comen. la pena, eso es todo. O sea, si no lo intento, ¿qué pierdo? A lo mejor mis niveles de estrés y mi salud a veces están en la mierda por esta situación. Ustedes me ven acá porque estoy aquí en Madrid, obviamente, aquí estoy en España. Pero yo era irreconocible en Venezuela. Incluso hoy en día me pregunto cómo mi cuerpo se permitía el ritmo en Venezuela. No lo entiendo.
Quizás la adrenalina. Sí, ¿y qué actividades realizabais, por ejemplo, en el movimiento libertario cuando estabas en Venezuela? Mira, desde un café hablando del liberalismo con la gente, un casa por casa, una protesta, lanzando piedras, una molotov, en una junta directiva de la coalición de partidos políticos, Soy Venezuela, una entrevista en una radio, la visita a una cárcel o, o la denuncia pública o una protesta en frente de la embajada de Rusia o muchas cosas, era de todo. Desde lo que se hace desde el liberalismo acá, como un congreso, hasta golpearme con círculos bolivarianos. Que menos mal, que un amigo mío me detuvo, porque los círculos bolivarianos están armados. Y yo no la pensé. Y literalmente estaba el delincuente ese, el terrorista en una moto. Me iba a quitar la cámara. Y cuando me la jala, yo voy a golpearlo. Obviamente él tiene un arma. Y justamente mientras voy a ir a golpearlo, mi amigo, que se llama César, ahorita puedo hablar de él, porque él ahorita está viviendo en Italia, se me mete en el medio. Eso fue durante las elecciones de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente. Solamente ese día asesinaron a 18 personas. O creo que son más. A lo mejor no recuerdo. Pero recuerdo exactamente las cifras. Y él se metió en el medio. Y me detuvieron. Y solamente fui liberado porque la jefa de calle era amiga mía. Y intersectó conmigo. Pero yo no la pensé en ese momento. Como te digo, yo no. Ahorita, sobrio, sin adrenalina, digo, ok, vale, estuvo mal, quizás. Pero vale la pena al final. Y si no lo intento, ¿qué hago? Y al final, ¿qué legitimación crees que tiene entonces el régimen? ¿No? Porque hemos visto que si privilegia a unas clases a costa de las otras, también son unas clases minoritarias, ¿no? No hay tantos recursos para privilegiar a un gran número de la población y la mayoría está sumida en la pobreza, ¿no? A ver, es que precisamente la pobreza es el mecanismo de control, la miseria. Y a ver, es que estos... A ver, sí hay dinero para mantener el sistema, porque tampoco es que el sistema sea muy costoso. Este sistema se transforma con el paso del tiempo. Obviamente antes era muchísimo más ortodoxo. Hoy en día no es que hayan hecho una reforma a lo chino, pero sí eliminaron el control de precios y el control de cambio, que fue el que generó más hambre en Venezuela. Y han parado lentamente las expropiaciones. Hay, pero muchísimo menor. Muchas de estas empresas han sido entregadas a sus amigos. Entonces se ha creado como un panorama donde también el uso de la moneda. Antes era un delito tener dólares, hoy en día ya no. Entonces, por lo menos, dependiendo de la parte del país en donde estés, se pueden utilizar distintas monedas. Yo le digo a mis compañeros, cuando yo salí de Venezuela a Colombia, yo iba a pagar un taxi. Y dije, bueno, me van a aceptar los dólares. Porque el uso forzoso obliga a usar pesos. Lo cual me pareció alucinante, que en Venezuela haya libertad monetaria. O sea, yo voy al estado Bolívar a hacer un mercado en Ciudad Bolívar o en Puerto Ordaz y pago en oro. Voy a Caracas, pago en dólares o en euros. Y voy al Táchira y pago en pesos colombianos. Y voy a Amazonas y pago en reales brasileños. Entonces, esa libertad de cambio me chocó un poco no tenerla fuera de Venezuela, sí. No lo voy a negar. Pero es una respuesta a que la hiperinflación destruyó el Bolívar. Y el régimen, obviamente, para sobrevivir, dijo, bueno, mira, esto ya no tiene sentido. No tiene sentido porque no nos beneficia. Ni tampoco corre peligro el sistema si eliminamos el control de cambio y el control de precio. ¿Y cómo fue lo de irse de Venezuela para Madrid? O sea, bueno, ¿cómo fue el viaje o no sé cómo es? Yo primero fui a Colombia. Colombia y... En ese momento fue después de la pandemia. Porque mi principal problema no era que el régimen venezolano me cerrara las puertas. Lo cual era predecible. Mi principal problema es que el resto del mundo se cerró. La pandemia me demostró que el régimen venezolano no era el único que me podía cerrar las puertas. Entonces yo dije, ok, no, esto ya no funciona. Porque yo puedo huir de Venezuela, pero si nadie me recibe, yo voy a terminar atrapado acá. Entonces yo tuve que cruzar la frontera. Obviamente no había relaciones diplomáticas. A mí no me sellaron el pasaporte ni nada por el estilo porque la frontera estaba cerrada. No había relaciones, no había vuelo, nada. Entonces tuve que pagarle, obviamente, como millones de venezolanos que cruzan la frontera a paramilitares, o bueno, a la guerrilla también, a lo cualquiera de los dos, para cruzar la frontera. No imaginemos que estos paramilitares actúan solos. Estamos hablando de que literalmente están los militares del Estado colombiano y los paramilitares al otro lado, entendiendo que bueno, no tiene sentido un conflicto en ese momento y tampoco tiene mucho sentido
A ver, es un negocio al final, el tráfico de personas. Entonces, uno paga, te llevan las maletas, cruzas el río. Yo tuve la suerte de que el río estaba bajo, porque el río se crece. Y hay que cruzar con unos puentes, etcétera. Quizás como en las películas. Yo sé que lo mejor lo que yo digo a muchos les parece impresionante, pero por desgracia lo tengo demasiado normalizado. Y ya luego de cruzar la frontera es normal. Tú agarras, vas a las oficinas de migración, ellos te dan un papel porque no te pueden, o sea, te sellan la entrada, Colombia, pero es que no tienes la salida de Venezuela. Tanto es así que cuando se restablecen las relaciones, ni siquiera se restablecieron, se abrió la frontera venezolana, yo en el sistema nunca salí de Venezuela porque nunca me sellaron. Y ya ahí agarré un vuelo a Bogotá, donde está mi familia. Y ya después de eso, bueno, planificar mi viaje a Madrid, ya estando fuera de Venezuela. ¿Y aquí tuviste todo bien, por ejemplo, para el tema de trabajo? No, aquí la burocracia es una mierda, así de sencillo. Aquí, obviamente, como venezolano, tenemos la facilidad no solamente de tener un año o un año y medio de residencia y permiso de trabajo, y ya después de 2, 3 años la nacionalidad, pero durante el proceso migratorio tú no tienes permiso de trabajo casi por un año. Las citas hay que pagarlas, la burocracia es enorme, te incentivan a trabajar en negro. Yo, por suerte, soy diseñador gráfico y, bueno, trabajaba en freelance, en negro básicamente, pero el sistema te obliga a tener contrato. Entonces yo puedo seguir trabajando de diseñador, pero tengo que tener un contrato de trabajo, de cualquier cosa. Y aquí en España básicamente el Estado te dice, bueno, sí, te dejo vivir aquí el próximo año, pero no tienes permiso de trabajo. Pero eso sí, si trabajas sin papeles, no puedes. La empresa que te contrate así tiene una multa. Entonces es como que, bueno, ajá, ¿de qué me alimento del sol? Hago fotosíntesis. No lo sé. En invierno, ¿qué hago? Si no hay mucho sol. Claro. O sea, es difícil. Sí, sí. No sé para qué es ese incentivo, por qué generan tantas trabas. Una barrera de entrada, al final, Pero, para pero favorecer al final les seguramente. conviene. Al final necesitan la migración. Claro. Y a diferencia de otros países que a lo mejor tienen problemas con la migración por choques culturales, ¿cuál es el choque cultural con Hispanoamérica? Sí, es básicamente España, pero en América. Literalmente es la América española. Entonces, no entiendo cuál es el problema de que uno tenga permiso de trabajo aquí al momento de llegar. Y más quizás viniendo de un país que literalmente le das residencia por causas humanitarias. O sea, no es como un colombiano, un mexicano o un argentino que desde sus países hacen el proceso. Mira que en Venezuela era muy difícil también hacer ese proceso. Es que tampoco hay mecanismos para hacerlo. Entonces, como te dejan en un limbo legal. Claro, al final es eso, que genera una barrera de entrada para los trabajadores de fuera y favorecer a los locales, ¿no? Como por ejemplo el salario mínimo, que también se crea para favorecer a los trabajadores australianos frente a los que estaban llegando nuevos de fuera y que, claro, ¿cómo les puedes echar? Pues subiendo por arriba y ellos como acaban de llegar todavía no tienen las habilidades para cobrar eso, entonces les echas del mercado. Prácticamente, pues me imagino que irá un poco por ahí. Luego también quería comentarte cómo ves el panorama de los venezolanos que venís a España, ¿no? Porque yo veo que muchos ya venís con bastante odio hacia el socialismo, ¿no? En este sentido, como que no sé si conoces a alguno que esté aquí en España y diga, no, en verdad el sistema era muy bueno, pero... A ver, yo no conozco ningún venezolano que diga que el chavismo, al menos en España, es muy bueno. Solamente te puedo asegurar que aquí hay muchos chavistas. Y ellos no se integran a la comunidad venezolana por obvias razones. Pero Madrid está lleno de chavistas. ¿Y qué opinas de la gente que dice que el chavismo es muy bueno, que el comunismo es muy bueno desde países como España? ¿Son muy tontos o son muy malos? O las dos. No, no es posible. Para ser un buen villano hay que ser inteligente, al menos. Y- Pero si la persona simpatiza con ideas que necesitan el robo y la violencia para implementarse, es una basura de persona. Así de sencillo. Aquí no hay tolerancia a estas cosas. Porque no es una cuestión ideológica, no es una cuestión política. Es una cuestión de que tus ideas necesitan el robo y la violencia para implementarse. Entonces, o lo ignoras por completo y eres un ignorante en ese sentido, que no hay ninguna especie de problema, porque yo no soy erudito en todo, ni tampoco pretendo serlo. Y si sabes que es así y lo sigues apoyando, eres malvado. Así de sencillo. Claro, pero bueno, te dirán, ¿no? Ves que los impuestos no son un robo, es para financiar el estado de bienestar, para que nos No, bueno, pero cuiden, esos ¿no? no son
Los marxistas. Esa es la No. gente que cree en el Estado. Sí, sí. Y por lo general no son personas que lo ven como mecanismos de violencia. Lo vuelvo a repetir. Son personas que están en la ignorancia de qué es la realidad del Estado. Los liberales son eso. El tema es que, bueno, si tú eres consciente de cómo funciona el Estado, es como si yo te dijera, no, bueno, mira, el Estado es el monopolio de la fuerza. Es violencia. Todo lo que hace es un robo sistemático a las personas. Y es el causante del hambre, la miseria y la muerte de millones. Y lo único que utiliza es la violencia para llevar sus políticas públicas. Y si yo soy consciente de lo que te estoy diciendo, y aún así te digo, pero a mí me parece que está excelente, estamos mal. ¿Y crees que la deriva que está tomando España puede llevarnos hacia una especie de sistema como el que tenéis allí o lo ves muy lejos? Porque bueno, he visto gente que comenta que puede ser que en Venezuela empezó un poco así, entonces quería conocer tu opinión. A ver, yo no creo que España se pueda transformar en Venezuela. Y no porque no haya la voluntad. No es porque los socialistas españoles no sean así. Creo que el problema de España es otro. No creo que el problema de España sea de que les va a comer el marxismo y se va a transformar en una república socialista. No, yo veo en España el problema que tiene en general el Estado occidental o el Estado moderno. Pero me enfoco en Occidente porque efectivamente no solamente estamos ahí, sino que obviamente en Oriente, ¿qué voy a decir? China. Obviamente no es un problema para ellos porque ellos ya son un régimen autoritario. El Estado naturalmente deriva en ser un interventor, pero hay dos formas de intervenir. Está el Estado, que controla directamente todo, que es Corea del Norte, Venezuela, Cuba, etc. Y está el Estado regulatorio, que sí, bueno, no te va a expropiar, no te va a entrar a la casa a meterte un tiro en la frente, pero sí va a regular cada aspecto de tu vida. Obviamente esto puede derivar en un régimen totalitario, efectivamente. Pero el tema es que a través de la democracia se está llegando a eso. Y lo que me preocupa más es lo sedado que está la población española ante eso. O sea, yo vengo de Venezuela y a mí me hace tanto ruido, tanta presencia del Estado en España. Porque en Venezuela, obviamente, yo ya vivía al margen del Estado. Yo no tengo ni cuenta bancaria en Venezuela, nunca la tuve. O sea, yo vivo al margen del Estado venezolano. Yo no tengo propiedades registradas en Venezuela. O sea, yo viví al margen. Porque obviamente es su naturaleza. Pero en España me hace tanto ruido que yo necesito permiso del Estado hasta para viajar, para acampar, para montar una empresa, para poder tener dinero en mi cuenta bancaria o para simplemente poder alquilar. Que me genera tanto ruido que la gente no se dé cuenta de que eso es un nivel de regulación que no tiene sentido. Estamos hablando de un nivel de intervención que yo digo, pero hasta me dictan qué comer. No tiene sentido lo que me están proponiendo. Y esto no es España, es el Estado. Puedo irme a Alemania, puedo irme a Estados Unidos, puedo irme a Canadá, puedo irme a México, puedo irme a Chile. Y en mayor o menor grado lo voy a conseguir. Y eso no significa que se vuelva una dictadura. Pero los partidos que promueven la democracia creen o van a terminar derivando en una democracia dirigida. Vamos a ver qué tan factible puede llegar a ser eso. Eso sí me suena a auténtico fascismo. ¿Y qué opinas del tema ahora de los aranceles que está imponiendo Trump? ¿Crees que es una estrategia de negociación, que puede ser beneficioso, que no? Yo no estoy en la mente de Donald Trump. Pero yo lo único que tengo es la información que él da, que sus asesores dan y que su partido da. Y esto no es una estrategia mágica para bajar aranceles a nivel mundial. Además, si tú me estás diciendo a mí que la única manera de obtener libre mercado es apuntándole con un arma al resto del mundo, el libre mercado es todo lo contrario. Además, si tú quieres libre mercado, tú no puedes pretender imponerlo a través de la violencia. El libre mercado, si tú lo quieres, simplemente derivas las barreras comerciales, como lo hizo Taiwán y Australia. La respuesta de Australia y de Taiwán fue cero aranceles. Esa es la respuesta. ¿Usted quiere libre mercado? No, pero el balance comercial, etc. No voy a entrar en detalles económicos porque a lo mejor no se puede entender y seguramente hay economistas que lo explican muchísimo mejor que yo, pero eso es una mentira. Es una manera de robarle a la gente. Y Donald Trump
es un socialista. Así de sencillo. Es un socialista conservador, obviamente. Es un conservador socialista. No importa el orden de los factores, a lo mejor. A lo mejor sí, a lo mejor no. No lo sé. Pero lo es. Incluso yo cuestiono esta idea de que son conservadores. Porque conservadores ¿de qué? O sea, no están conservando absolutamente nada. Y su movimiento no tiene una doctrina conservadora. Son conservadores por oponerse al progresismo. Entonces yo también soy conservador. No. O sea, no. Entonces, yo lo veo como... Aquí me robo un término de Gustavo Bueno cuando habla de la izquierda indefinida. La izquierda perdió su norte ideológico cuando cayó la Unión Soviética y obviamente se quedaron sin el marxismo. Entonces tuvieron que rellenarlo con el progresismo social que está en declive hoy en día. La derecha perdió el norte porque ya las convicciones conservadoras no tienen mucho sentido, quizás. Y la gente lo que está harta del progresismo no es de la comunidad LGTB o de los trans o de quizás temas más superficiales, raciales o algo así. La gente no se hartó tanto de eso. O sea, la gente no se volvió racista, ni homofóbica, ni xenofóbica. Se cansó de que sea un mecanismo de instrumentalización para alcanzar el poder. La derecha obviamente se quedó sin argumentos y se transformó en algo que yo llamo la derecha indefinida. No tienen ideología. O sea, Donald Trump es un socialista porque promueve esto. Yo lo llamo conservador porque, bueno, quizás por el Partido Republicano, pero no tengo ningún otro término, no lo puedo definir como tal. Yo lo definiría como el peronismo norteamericano, porque es la misma convicción de Juan Domingo Perón. Y todos estos experimentos de la gente, no, que Estados Unidos no tiene industria, etcétera. Claro que Estados Unidos tiene industria, pero nosotros tenemos que ser conscientes que Estados Unidos es tan rico que consume más de lo que produce. Y tú no puedes implementar la autarquía. O sea, Donald Trump está llevando a Estados Unidos en el camino de Argentina. Es que esto no tiene sentido. O sea, es el peronismo. Y lo más patético es que hay liberales que defienden esto. Porque dicen que es una estrategia, porque es un plan perverso o benevolente, o porque no puedo usar la lógica económica en una guerra política y comercial. Cuando yo les digo, es que la economía es una ciencia. O sea, si tú aplicas el socialismo o aplicas el libre mercado, va a funcionar o va a fracasar. Indistintamente para que lo hagas. Los aranceles no funcionan aún en la lógica política. Porque no funcionan. El objetivo político final de estos aranceles es hacer a los estadounidenses más pobres para que consuman menos. Porque es lo único que veo lógico. Porque la única forma de que Estados Unidos tenga una balanza comercial con el resto del mundo es que consuman menos, que sean más pobres. Y yo no creo que ese sea el objetivo de cualquier persona con al menos buena voluntad. Sí, a mí me hace mucha gracia también cuando se justifica esto diciendo que Trump es un negociador, esto se basa en su libro que tiene sobre negociación y demás, y luego al final Trump tampoco es muy gran negociador, que quebró varias veces y fue rescatado. Entonces, Mira, es un poco un mito. yo la verdad intento no decir esto en espacios como este, pero la gente que está buscando la justificación a Trump, en mi país, a los chupamedias se les dice jalabolas. Son jalabolas profesionales. Es algo increíble. O sea, no entiendo cómo pueden hacer tantas maniobras argumentativas y falacias al mismo tiempo. Y yo lo esperaría de una persona que ya es estatista. Pero hay gente que simpatiza con nuestras ideas o creía que simpatizaban con nuestras ideas justificando esto. Claro, al final tendemos a meternos siempre con un bando, ¿no? Como igual somos más cercanos a Trump que a Kamala, pues ya nos alineamos con Trump y intentamos justificarle. Hoy en cuando, día yo pues, probablemente, yo no voto, no creo en el Estado, pero estoy muy seguro que Kamala Harris no haría el desastre que está ocurriendo hoy. Porque la gente no es consciente que se están cargando la globalización. O sea, y ojo, Biden puso aranceles también. Esto no es Trump, es una tendencia. Yo lo comenté en una charla del Juan de Mariana donde explicaba de que estábamos en proceso de desconexión global, que eso es muy peligroso, que nos puede conducir a la guerra. Cada día estoy más seguro de esto, por desgracia. Y bueno, ahora tenemos
a Donald Trump aplicando eso, pero con asteroides. No dudo mucho que Kamala Harris aplicara aranceles a China. Pero Donald Trump le aplicó aranceles al planeta. O sea, eso es básicamente cerrarte al comercio mundial. Es el fin de la globalización. Que no globalismo. Pero el globalismo, es que no tiene ningún sentido cuando me hablan de globalismo. Todos los imperios, o todos los hegemones, o todos los estados, obviamente tienen esta idea de control mundial. Al menos los estados modernos actuales. Obviamente en la Edad Media no se tenía esta idea. O bueno, al menos en el mundo conocido. Pero estamos hablando de que obviamente también China quiere ser el hegemón mundial. Rusia también soñaba con eso, la Unión Soviética que era. La Unión Europea también. O sea, al final estamos hablando de que los estados tienen siempre el objetivo de expandirse. Y ya el planeta está explorado. Pero yo no veo una élite intentando gobernar al mundo como mucha gente cree. Si realmente ellos quisieran gobernar al mundo, se hubieran puesto de acuerdo. Pero es que no se pueden poner de acuerdo porque son muchos estados, son muchos intereses, cada uno persigue su propia hegemonía. Entonces, si ya entre los aliados ni se pueden coordinar. La gente me dice, no, pero las organizaciones internacionales, las supranacionales, etcétera, yo también estoy en contra. Pero el globalismo es que me suena que no tienen una idea clara de qué es. Aquí no estoy diciendo que sea bueno, pero es que tampoco tengo una idea clara de qué es. Que un país quiera ser el hegemón mundial o quiera expandirse. Pero eso se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. España lo fue en su momento. Los británicos, los franceses, la Unión Soviética, Estados Unidos, ¿qué eran? Ellos se enfrentaban porque se caían mal. No, se enfrentaban porque querían la hegemonía mundial. O sea, yo me enfrento al globalismo porque odio el Estado. Eso es todo. Al final el globalismo es eso, centralización en muy pocos estados y hacia donde hay que ir es hacia una descentralización, ¿no? O a Porque, una idea de un Estado absoluto claro, a nivel mundial. Pero es que incluso estamos en contracorriente. En los 60 existían menos estados de los que existen hoy. Y aquí yo no sí, estoy sí. promoviendo la existencia de los estados. Estoy diciendo que mientras pasan las décadas y los siglos, se va fragmentando más el Estado. Entonces, bueno, me dicen globalismo no, es a la inversa. No, pero existe la ONU, la Unión Europea, los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. Las relaciones internacionales son anárquicas. O sea, por eso digo, un gobierno mundial es simplemente imposible. De igual manera que es imposible que un arancel o un control de precios funcione. claro que eso tampoco se entiende, no sé si... Al final son medidas que no, te dicen, Madrid, por ejemplo, está muy de moda. Los alquileres están muy altos, vamos a poner un control de precios máximos para que así los especuladores no pongan los precios tan caros, cuando al final lo que sucede es que estos controles simplemente crean escasez y que la gente no puede acceder a los pisos ya porque no se van ni a sacar al mercado. Y ignoran el verdadero problema que tienen. La Fundación para el Avance de la Libertad sacó un índice sobre temas regulatorios de cada comunidad. Y la Comunidad de Madrid es la comunidad que tiene más regulaciones sobre el suelo. Y la zonificación, que es la política sobre el uso del suelo, no se actualiza desde aproximadamente 1996. Seguramente me estoy equivocando del número y es antes. No lo sé. Pero ya nos podemos imaginar del problema. Estamos hablando de una ciudad que tiene la misma política de zonificación que en los 90, en el 2025. Sobre una política sobre el suelo que supera a todas las comunidades autónomas en España. O sea, ¿cómo no va a haber un problema de la vivienda? Además, el problema de la vivienda es que la gente no puede construir su casa. O sea, yo tengo que pedirle permiso al Estado para construir mi casa. Comencemos a darle vueltas a la cabeza de eso. O sea, entonces, como el Estado me tiene que dar mi casa, también me dicen dónde vivir, cómo vivir, cuántos metros cuadrados, en qué piso, cuántas unidades, básicamente qué es el color, qué uso del suelo le puedo dar. Y el problema es que las empresas suben el precio. Yo creo que el problema es otro. El problema es que nos están diciendo dónde y cómo construir casas. Es que no tiene sentido. O sea, como lo digo, el debate no se transforma en algo real. Termina siendo las consecuencias del problema. Por ejemplo, en Venezuela,
el debate de los especuladores, que los precios subían muy rápido, que era culpa del empresario, etc. Obviamente el problema de subir los precios es que la gente no tiene la capacidad económica para adquirir los bienes. Pero el problema no era que se subían los precios, el problema es que el Estado venezolano está multiplicando por números infinitos, básicamente, la masa monetaria. Yo hace poco escribí un artículo sobre la propaganda de las sanciones en Venezuela, porque las sanciones no son los culpables de lo que vive en Venezuela. Y le pedí a un amigo que es economista, Oscar Torrealba, que me pasara datos de Se Dice Libertad. Y yo veía las diferenciaciones en los tipos de cambio, veía la masa monetaria. Y son números que no tienen sentido. O sea, son números que tú dices, obviamente Venezuela va a tener hiperinflación. O sea, ¿cómo es posible que llegáramos a tener 300.000% interanual de inflación? Quizás ese número, tú dices, coño, es grande, pero ¿cómo se traduce en la realidad? Es que no se llega a entender. Llegó un punto en donde la información a través de precios de bolívares desapareció. Y obviamente el debate era, no, que el empresario es malo porque sube los precios. El problema no es ese, es lo mismo. El empresario es malo porque sube el precio de la vivienda, pero el problema no es ese. Esa es la consecuencia, es el síntoma. Es el problema que ves, obviamente, el impacto. Y aquí no estoy juzgando a la gente. Obviamente la gente no se va a poner a investigar la zonificación de Madrid. La gente tiene su vida. Eso es uno que es un friki. Pero entonces uno se lo dice y la respuesta es que uno es de extrema derecha y es un neoliberal. Por eso es que intento llevarla suave, porque sé que además como extranjero creo que hay liberales y libertarios en este país que pueden dar ese debate. Y los hay. Y como digo, si yo me comenzara a enfocar en todos los problemas que están a mi alrededor, me da algo. Prefiero enfocarme en mi país, que creo que es lo prioritario en este momento. Claro, no, porque además Madrid, por ejemplo, tiene fama de liberal con Ayuso y tal. ¡Wow! Es que en España estamos tan mal que Claro, que cualquier cosa que hasta ya, Ayuso es liberal, imagínate. como le bajas ahí un poco de porcentaje a los impuestos ya, uy, cuidado. Imagínate. Mira, precisamente la Fundación para el Avance de la Libertad tiene un índice, creo que fiscal. Sí, fiscal. Y que se fue presentado en el Senado. Y Madrid es el mejor en España. Pero si ponemos a Madrid con el resto de Europa, sigue estando al final. Imagínate, lo mejor de España está al final del resto de Europa. Y Europa no es un paraíso fiscal. Entonces imagínate, perdón. Sí, no, además nos pasó el otro día un colega una comparación del estado más pobre de Suiza, que es básicamente, no sé, unos granjeros con 4 vacas y demás, y lo comparaba con Madrid, claro, y le daba 1000 vueltas. Entonces, al final, sobre todo son políticas que destruyen la generación de riqueza y no dejan a la gente actuar ni hacer nada y les sume ahí en la pobreza, ¿no? Quitándoles sus recursos y demás. O Es sea. que los impuestos son un robo. Y en España te quitan más del 50% del salario. Aquí, quizás uno como americano que viene de otro continente dice, bueno, pero ¿por qué los españoles se concentran tanto en temas de horas de trabajo? O porque incluso no conviene trabajar mucho. Que si yo trabajo demasiado me cobran demasiado. Claro. Y tampoco, ni siquiera es proporcional. Sí, sí. Entonces es como que obviamente a la gente no le conviene. No, los incentivos son Los perversos. incentivos es para que la gente no trabaje Claro. lo suficiente. Y luego se molestan porque España no tiene, en relación a lo que se trabaja, niveles de producción. Es como que, efectivamente, porque nos están robando. O sea, literalmente el Estado español te está quitando más de la mitad. Y eso que yo solamente estoy contando la nómina. Yo no estoy contando el resto de impuestos que tú pagas al pagar, al transportarte, al moverte, al respirar. Incluso a mí me encanta acampar. Y para acampar acá, tengo que tener una licencia. Tengo que sacarme una licencia para montar una carpa. E informarle al Estado en dónde voy a estar. Quizás eso último lo entiendo por cuestiones de emergencia. Pero ¿por qué necesito una licencia para montar una carpa? Que alguien me explique. ¿Por qué? Quizás para conducir yo te lo paso. No hay problema, pero una carpa. Digo. Sí, sí. Bueno, y volviendo también un poco al tema de Venezuela, por ejemplo, me comentabas que los salarios ahí eran bastante bajos y luego que también para adquirir los productos en el supermercado estaba muy difícil, claro. Entonces veo que hay muchos problemas en cuanto a adquirir productos y tema de hambre, por ejemplo, ¿no? Como teníamos aquí a Sándor, ¿no?
Sander, sí. Sander, que nos comentaba un poco su situación. A ver, en Venezuela, es que digamos que lo voy a dividir en dos capítulos. El primero era de que, debido a las expropiaciones, a los controles y a las regulaciones, tú podías tener dinero, pero es que no había productos. Incluso Data Analysis calculó, y el propio Ministerio de Alimentación en Venezuela, no recuerdo el nombre como tal, son nombres muy largos, establecía que había un 82% de escasez en productos de alimentos. Entonces tenías el pollo en un 62% de escasez, la carne de res 57%, y así con muchos otros productos. Entonces, yo me acuerdo muy bien que yo, para adquirir harina, o para adquirir arroz o pollo, tenía que hacer una fila desde las 3 de la mañana. Y eran las 11 de la mañana y yo todavía no había comprado. Y podía estar ahí haciendo fila un día entero. Entonces estamos hablando de que yo podía tener $200 en el bolsillo, pero es que no había suficientes productos. Eso se transformó, obviamente, en hambre, en miseria, en violencia. Yo perdí 12 kilos. O sea, y yo obviamente hoy en día no soy consciente de eso, pero es difícil, como que ya estando en el lugar donde estoy, darme cuenta de dónde vengo y de cómo se sobrevive. Y se pasó muy mal. Porque además no solamente es la falta de alimento. No, no hay luz, no hay agua, no hay gas. O sea, es como que, bueno, sí, los pocos alimentos que tengo entonces también se me dañan porque no tengo dónde guardarlos. O no tengo con qué cocinar. Me acuerdo que incluso una vez, para calentar mi comida, tuve que hacer una pequeña fogata, ¿sabes? Y eso que yo vivía en una ciudad como Maracay, en el centro del país, que la gente que venía de otros estados, como el del Zulia, me decía que Maracay se vivía maravilloso en comparación. Y hay que entenderlo. Entonces, obviamente fracasa. El chavismo incluso llegó a ser tan grave que el propio chavismo tuvo que hacer el proceso de autocrítica y levantar los controles de precio y los controles de cambio. Y a partir de ahí, y de la persecución, porque incluso llegó un punto en donde había escasez de queso. Y el Estado venezolano prohibió la exportación de queso del Estado portugués, donde se fabrica parte del queso, a otros estados, para evitar el tráfico de queso. Para que se vea, aquí ya no se trafica con cocaína, ni con marihuana o con ninguna otra droga. Aquí se trafica con alimentos. Y literalmente, eran redadas en contra del tráfico de alimentos. ¿Y crees que la gente ahora entendió cómo funcionan, por ejemplo, los controles de precios máximos o que sigue No, siendo- claro, en Venezuela tú le dices a la gente control de precios o control de cambio, y Cuidado, ¿no? Ya, no digo que no haya gente que simpatice, pero la mayoría te dice, oye, no, nosotros no queremos regresar a ese momento. claro, es que la cosa es que en España tampoco lo hemos vivido tan al límite, al menos yo en mi vida no, seguramente con Franco y las cartillas de racionamiento. No, claro. Ahí sí que sí. En Entonces la gente ya se España, entera un poco cuando en lo Venezuela vive. se le llamaba bachaquero a la persona que revendía los alimentos. Aquí tengo entendido que se le llamaba estaterlista, o algo así. Era como el extraperlo, creo. No sé si... No lo recuerdo muy bien, pero existía aquí. Pero en España se vivió. A ver, es que aquí yo no estoy hablando de algo que para España o para Europa sea escaso. Sí. La mitad del continente era comunista, una parte se volvió fascista, y creo que incluso las democracias llegaron a implementar controles de precio y controles de cambio en Occidente. La democracia venezolana también. Entonces, obviamente no tan profundo como en Venezuela, pero en Venezuela, imagínate llegar a la locura de prohibir mover alimentos entre estados Sí, sí. y tener una política de seguridad en contra del tráfico de alimentos. La gente se moría de hambre. La gente comenzó a comer a los animales de la calle. Incluso una compañera mía, periodista, que a ella no la voy a mencionar, obviamente por cuestiones de que su familia sigue en Venezuela, eh, ella iba a las cárceles. Y en las cárceles se practicaba el canibalismo por la falta de alimentos. Estamos hablando de una situación extrema. Entonces, obviamente incluso hasta para el régimen llegó un punto en donde tuvieron que hacer los cambios necesarios para que haya producción de alimentos y haya alimentos en el supermercado. Claro, y además, por ejemplo, a mí me comentaba un amigo de Venezuela también que en las cárceles al final eso estaba como tomado por
las bandas estas y que era como casi una fiesta para ellos estar ahí, ¿no? No, sé, claro, porque mira. no- El régimen venezolano llegó a un pacto con los grupos para que ellos se autogestionaran. Era un estado dentro del estado. Y tenían de todo. Y vivían obviamente mucho mejor en mi estado, Aragua. La gente iba a hacer su mercado en la cárcel de Tocorón, ya cerrada, porque ahí sí había alimentos. Ahí los precios eran más accesibles también y había más seguridad que el propio estado. Hay también un sector que se llama San Vicente, en mi ciudad, en donde no solamente las calles están limpias, sino que es más seguro precisamente porque está controlado por los pranes, que es lo como se llaman. Y de ahí también surge el conocido Tren de Aragua, que es un grupo de delincuentes que actualmente es, digamos, tendencia a nivel global y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo califica como grupo terrorista. También es la excusa que utilizan muchos para aplicar xenofobia contra la población venezolana. Vale. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero igual podía acercarse Sander y comentarnos un poco también Sí, claro. cómo... Yo le puedo dejar aquí el micrófono sin problema. O si no, igual se puede grabar con esto, ¿cómo hacemos? Mira, te doy... Igualmente, si hablas, seguramente podamos rescatar el audio de aquí, entonces puedes participar igual en la conversación, ¿no? Me Vale. veo. ¿Qué tal, Oye, Sander? Hola. Llevas aquí 2 años, ¿no? Sí, En 2 años Madrid. ya en Madrid y este año cumpliré los 3. Claro, y nos comentabas un poco cómo fue también tu situación en Venezuela, ¿no? Que fue bastante grave, que pasaste hambre y de todo, ¿no? Sí, eso fue poco antes de venir, justamente conversando con Yomar, el último mensaje que tuve antes de hablar con él fue oye, no puedo atenderte ahora mismo porque me estoy a punto de morir de hambre, no tengo nada que comer y no sé qué voy a hacer. Eso fue uno de los mensajes que le envié en ese momento de ahí. Yo estuve sometido a comer durante meses 1 kilo de arroz por mes. No por día, no por semana. Y era solo eso. Eso me trajo consecuencias muy graves, ¿no? Desarrollé una fobia al arroz apenas llegué para acá. O sea, la paella no la quería ni ver. Olvídate. Desarrollé fobia al arroz y más aún porque para que fuese más cantidad lo hacía con más agua. La cocía con más agua y era arroz con sal y ya. Eso fue mi dieta. Y antes de eso, eso fue incluso todo esto, ya yo venía pasando hambre. Eso con mi padre le tengo que agradecer muchísimo a él, el cómo se fue llevando, pero de manera inocente, ya una vez de adulto puedo ver todo lo que hacía para poder ocultarme toda la experiencia, ¿no? Primero con el tema de la escasez de queso que menciona Yomar, sucedió que él me convenció, a mí de niño, diciéndome, oye, mira, vamos a comprar queso mozzarella, que no era queso mozzarella, era una especie de queso derivado extraño, o era queso o era ricota, lo que sea, de que vamos a comprar queso mozzarella porque es más sabroso, es lo mejor que hay para comer. Y vamos a quitar el jamón porque el jamón está muy procesado y el jamón hace daño. Entonces el queso es más fácil de eso. Y claro, ya pues comemos arepas y eso es harina de trigo con queso y ya. Eso era desayuno, almuerzo y cena. Y de almuerzo muy de vez en cuando un plato de arroz con mucho arroz y un muslo de pollo, simple y llanamente. Un muslo de pollo encima muy pequeño. Y hubo varias ocasiones en las que estuve a punto de acostarme a dormir, con hambre obviamente, y me acuerdo de muchísimas veces que yo hablaba con mi padre y le decía, oye, tengo hambre, y él me decía, lo sé, lo siento, pero no hay nada que podamos hacer. Eso pasó en muchas ocasiones. Y bueno, eso, con los alimentos, la parte de delincuencia, pues también de tener que estar constantemente en peligro de que te puedan matar por unas zapatillas, te pueden matar por quitarte una pulsera, te pueden matar por, vamos, cualquier razón. ¿Y cómo fue salir de Venezuela? Eso fue un infierno. Eso, es que realmente habían varias opciones, pero como he participado en política, he participado en eso, no era segura prácticamente ninguna. Si no estaba un brazo armado del ejército venezolano en algún sitio, iba a estar al final alguna especie de pandilla que iba probablemente a perseguirme a mí. Porque sucede que mi madre también
fue perseguida política, ya le persiguió la policía directamente desde, mm, desde que estaba en Venezuela y por esa razón, al día antes de que iban a ir a su casa a una redada, un amigo que ya tenía la policía le dijo, oye, vete de ahí ya cuanto antes porque mañana o la próxima semana van a ir a tu casa por ti. Van a matar, y tienen planes de matarte a ti, a tu familia y a los niños. Así que busca las cosas. Dejaron absolutamente todo allá, no dio de arreglar absolutamente nada y ella se fue e inmediatamente se fueron a Perú. Y cuando llegaron a Perú, pues bueno, estuvieron viviendo, teniendo choques con la xenofobia causada por la propia migración y allí le llegó también el tren de Aragua. O sea, la misma gente que estaba encompinchada y amigada con todo el mundo en el gobierno y tal, llegó la información de que ellos estaban ahí y les dijeron, oye, mira, tenemos esta información, o nos das los coches que te has comprado, porque pidieron un crédito para poder comprarse unos coches y ponerlos a circular como taxis, o nos das los coches que tienes, o te matamos, a ti y a los niños. Entonces los volvió a salir del país y se fueron luego a otro sitio, que no voy a decir cuál es. No, no. ¿Y entonces qué fue lo peor de la experiencia en Venezuela? Todo. Yo diría que todo. La verdad, nací en el chavismo y a día de hoy sigue estando ahí. O sea, que estás aquí de milagro, ¿no? Sí, Prácticamente. de milagro. No, todo el proceso de ahorrar, de pedir dinero, de todo eso fue un infierno. Llegué para aquí prácticamente con nada. Aquí llegué sin amigos, sin familia, sin nada del estilo. Claro, y Yomar, por ejemplo, pensaba casi que igual te habías muerto, ¿no? Que no le contestó un Sí, mensaje y tenía sentido. en sentido. Tenía mucho Habían pasado sentido. 2 años, ¿no? Habían pasado 2 años sin un solo mensaje ni haberme activado por ningún sitio. Claro, o sea, ahí es normal, por ejemplo, que de repente estéis hablando, no sé, o que algún amigo de repente, ¿no? Le pase algo y que no sea algo del otro mundo, entiendo. Sí, es común decir, no, mira, ¿cómo ya comiste? No, hoy no he comido, que no tengo, mañana sí. Bueno, es muy normal eso. ¿O qué estás comiendo? Plátano. Y ya. Eso es lo común. O estar en medio de una llamada y decir, no, mira, te llamo luego que ahora mismo no tengo electricidad, que la están cortando, que ahora mismo en donde vivo la están cortando 4 horas. 4 veces al día, 4 horas cada vez que la cortan. Y también me comentabas el tema de que pillaste como un trauma de vivir en las ciudades, ¿no? Al final vemos que ahí es muy fácil no tener Mm. independencia y depender del Estado para todo, ¿no? Y que te quieres ir un poco al Sí, sí, campo, sí, ¿no? no, yo ahora Con unas mismo vacas. soy una persona muy frugal. Muy honestamente, mi motivación vital es tener una familia y tener vacas. Todo lo que yo hago, todo lo que sea, es porque quiero vacas. No hay otra razón. No es exagero, es verdad. Ahora soy Sander, quiero vacas, ¿no? No, si Un soy poco. Sander, si me das vacas, yo soy feliz. Pero claro, viviendo en la ciudad, tú te enfocas, tú te enfrentas a una escasez mucho más notoria. Porque primero tienes a la policía más cerca por todas partes. Entonces la gente que revende alimentos o que logra rescatarlos no puede comerciar más fácilmente. Entonces hay una escasez por todos lados. O sea, bueno, que es policía que parece que nos protege y ahí está haciendo que la gente se muera de Sí, al hambre, final ¿no? sí, al O final. sea, Bueno, allá es lo común, sí. es que tanto la facultad de criminalística, porque cuando estudié había una facultad de criminalística, estuviera llena de criminales y que los policías fueran directamente criminales. Eso La es lo corrupción ahí común. entiendo también que será lo normal. Sí, Venezuela. eso se sobreentiende. Tuve un caso de una vez que allá se hizo obligatorio por una razón utilizar chalecos para los motorizados. Y nos pararon, esa ya ley ya había sido derogada de la obligatoriedad de usar los chalecos, y nos dijeron que ¿por qué no lo portábamos? Y mi padre dijo, porque ya no hace falta. Y él dijo, no, usted no entiende, que las buenas leyes nunca se derogan. Estupendo, maravilloso. Y claro, viviendo en la ciudad, el asunto es que no tienes manera de producir tú mismo tu propia comida. No tienes campo, no Claro. tienes tierra, no tienes nada. ¿A quién le compras? Tu vecino tampoco tiene. Sí, y luego, por ejemplo, en los pueblos la gente vivía mejor, no pasaba hambre o iban a robar ahí, por ejemplo, al No, tener... sí había Estaba- hambre por todos lados. todos Había lados. hambre por todos lados porque no había dinero para semillas, Claro. no había nada, no había fertilizante, la tierra la estaba expropiada y lo que tú antes dependías, capaz el agua para poder regar las plantas, no tenías agua tampoco, entonces no había manera, todos estábamos pasando hambre. Jodido, entonces. Mm, Pero bueno, ahora aquí mejor ya, ¿no? sí. A pesar de que Madrid no es mi cosa favorita, Es, yo soy, es soy, es una ciudad muy grande para... sí, es demasiado grande y demasiada gente, no conozco a nadie y eso no me gusta. Me gusta estar en un sitio donde conozco a todos. Sí.
ahí de relaciones sociales. Ujú. Ahí, Sí, bien. tranquilo y con paz. Vale, genial. Pues muchas gracias, Ander. Sí, no. Muy interesante la anécdota y vamos a ir, yo creo que cerrando ahora con Yomar el episodio. Que Yomar, tú me contabas también que tenías en tu casa una especie de cultivo, ¿puede ser? O como... Sí, en mi casa, por la situación, llegué a cultivar con mi madre. Bueno, yuca, papa, plátanos, tomate. Crié unas cuantas gallinas. En el piso, ¿no? Esto. No, en una casa. Yo Ah, en tenía una casa, sí, vale, sí. vale. Teníamos sandías también. Cultivamos. Y más o menos un poco de todo lo que podíamos. Lo único bueno de todo esto es que mi país es tropical y bueno, ahí no necesito temporadas. Ahí siempre hay capacidad de cultivo. Claro, lo de Venezuela también es una pena con todos los recursos que tiene, tanto petroleros como de gas natural y bueno, y muchos otros que seguramente no conozca, que sea tan pobre, ¿no? Es como la maldición esta que dicen de los recursos, ¿no? Sí, bueno, como te comentaba, que bueno, Venezuela era algo extraño, una democracia con recursos naturales. Es extraño. Parece ser que lo extraño molestó mucho y bueno, volvió a la normalidad el fenómeno de que un país con muchos recursos termina en un régimen autoritario. Hay varios estudios que dicen que es la falta de conexión entre el financiamiento del Estado y la población. Pero bueno, yo no quiero entrar en detalles. Y bueno, no sé si querías comentar alguna última idea o algún último mensaje Sí, sobre bueno, el tema. también quería como quedarte El un PAN, reporte es verdad. que hicimos en el Movimiento Libertario de Venezuela, en donde cada uno de los activistas, que podemos mencionar, Sí. está en español y está en inglés, relatan más o menos cómo fue su experiencia en Venezuela y en las manifestaciones. Hay distintos casos de compañeros, tanto del movimiento como de partidos políticos, y que eran miembros del movimiento libertario también, están acá. Y aquí en la parte de atrás, hasta la fecha de publicado el documento Las víctimas de la dictadura venezolana. Igual lo pueden conseguir en digital. Ahorita yo puedo compartir el link con Jorge para que también lo difunda. Y bueno, este es tuyo, Jorge, la verdad. Muchas Para gracias, que Omar. cuando tengas la oportunidad o si un día quieres subir una historia o parte del contenido de este podcast, puedas nutrirte también de él. Pues sí, seguro. Además tenéis el logo un erizo, ¿no? No sé si Sí, significa obviamente, algo. ese es el viejo. El viejo. Actualizamos el logo. Ah, vale. Pero los dos obviamente son válidos. Es el principio de no agresión. Es una agresión. Sí. Eso es, básico totalmente en el libertarismo. Pues genial, yo creo que ya vamos a ir cerrando, quedan 5 minutos. No sé, bueno, ya está, yo creo, ¿no? Básicamente está todo comentado, esto lo dejaré en la descripción y bueno, al final Venezuela tiene que ser más libre y ahí debatiendo con estos mensajes y demás creo que se puede conseguir. Yo creo que Venezuela, más allá del capítulo que está viviendo a lo largo de la historia, es un país que está comprometido con la libertad y que cuando Venezuela sea libre, el resto del continente verá el giro ideológico, no solamente a nivel general del país, sino del hemisferio a favor de la libertad. Pues muchas gracias, Omar. Ya finalizamos con este episodio y muchas gracias también a la Rack House por cedernos el espacio para grabar, que es una empresa, como muchos conoceréis, que sigue los principios del ahorro, capitalismo y trabajo duro como los de este canal. Así que os animo a cualquiera que esté por Madrid también a acercaros por su espacio de coworking. Los que os interese, pues ya sabéis. Muchas gracias, Omar, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta la próxima.